¿Qué tal, Héctor? Empezamos en unos minutos. Me voy a silenciar. A un minuto y ya tengo el entorno de desarrollo y la PPT lista, así que hola, buenas tardes, buenos días para algunos. Primero que todo les agradezco la puntualidad. Eh, Hoy vamos a revisar nuevamente lo que es esta implementación de criptografía postcuántica. Esta es la versión 2. Tiene una historia un poco errática. Toda la semana de fiestas patrias en Chile la pasé en un tratamiento con antibióticos por un problema dental, así que
como no pude celebrar mucho, tuve bastante tiempo para desarrollar esta segunda versión, bastante tiempo y lucidez, que es donde lo medular fue migrar desde el modelo, en el fondo es el modelo matemático que lo sustenta, el LWE, el Learning with Errors, que son sistemas de ecuaciones lineales, los sistemas de ecuaciones que nos entregaban en la enseñanza media de tres ecuaciones con una o dos variables, eh, pero entendiendo sistemas de ecuaciones donde eran cientos o miles. De hecho, en la presentación de la versión uno llegábamos a matrices de 2048 filas en la matriz, y migramos de ese soporte teórico matemático hacia Crystal Kyber, que si bien Crystal Kyber es ahí, por ahí los matemáticos es un guiño a Star Wars con los cristales con los que entiendo que se canaliza la fuerza para los caballeros Jedi, pero NIST lo definió y adoptó el nombre de los matemáticos, Crystal Kyber, para esta versión, que es una versión optimizada de LWE, en la cual los sistemas de ecuaciones lineales se migran a anillos polinomiales, a los polinomios, estos modelos matemáticos muy extensos y que desde el punto de vista del cómputo son mucho más eficientes, manteniendo las características de seguridad muy sólidas que vienen de LWE. De hecho, ambos tienen la misma fuente y los mismos principios matemáticos algebraicos, pero Crystal Kyber es una optimización que primero le hicieron los matemáticos cuando había menos elementos de cómputo, necesitaban optimizar para los cálculos realizados semiautomáticos o manualmente. Entonces, afortunadamente fue un desarrollo que resultó muy útil en el sentido de que el esfuerzo de crear un anillo polinomial no es tan grande en términos de cómputo y de almacenamiento, pero sí es muy sólido y robusto de intentar descifrar o encontrar patrones con los cuales detectar los elementos cifrados. Entonces, un poco acá la evolución y optimización fue de Learning with Errors a Crystal Kyber, y es lo que vamos a ver en esta versión 2. El contexto y un poco el fin por lo que estamos en esto, em, lo respalda y nos valida en cierta medida con el anuncio que el 13 de agosto hizo NIST, donde hablaba de tres estándares y hay un cuarto que están evaluando, particularmente la criptografía eh, basada en retículos, en redes. Hay una traducción ahí de contexto que se llama criptografía basada en redes, pero la TIS viene de retículos, de patrones, que son los que se forman en las estructuras matriciales. Y un poco resumiendo el mensaje de NIST, es que invita a los responsables de seguridad y a los administradores de sistemas a comenzar esta transición lo antes posible y define incluso cuáles son los estándares, al punto que para Crystal Kyber en particular, el estudio matemático y de cómputo que hizo NIST definió algunas constantes en términos de encontrar el equilibrio entre la exigencia de cómputo y almacenamiento y el nivel de seguridad suficientemente potente. O sea, ahí encontraron el equilibrio, y de hecho hay algunas variables que se utilizan en este código que son números constantes, porque ya se hizo la validación con muchas pruebas, con muchos valores, y tiene que ver con algunos procesos matemáticos de algunas transformadas que se tienen que realizar. Por lo tanto, la idea es que sea eficiente y potente en términos de seguridad. Entonces, interpretando lo que NIST nos dice es instar a los CISO y responsables de seguridad a implementar estos algoritmos lo antes posible para proteger los datos, ¿cierto? Estamos aquí para eso, y particularmente Crystal Kyber, basado en problemas de retículos, ¿cierto? Que es la variable, la especificación de LW.
Entonces vamos con la versión 2 de Crystal Keeper. Ese dibujito amarillo que está en la parte superior de la pantalla, ténganlo presente porque en algunas de las slides hay elementos clave que es importante que los vayan un poco manteniendo en un stack mental. Hay varios conceptos que la idea es no ir desechándolos, sino que mantenerlos en paralelo para poder tener un entendimiento completo de cómo funciona esto y además poder después, en base a lo que tenemos, ojalá varios busquen aplicaciones, escenarios de uso, creen sus propios desarrollos. La idea es que todos entendamos y sigamos en este camino de investigar y desarrollar. Entonces, computación cuántica, esta es una implementación hecha en computadores estándar para resistir los ataques de computación cuántica. No cabe duda que es una cuestión muy popular, bastante manoseado el concepto de computadores cuánticos, ¿cierto? Una revolución en el mundo de la computación que viene a resolver problemas que antes eran imposibles de abordar, pero también se transforma en una amenaza para la seguridad porque los computadores con esa capacidad y con los algoritmos que se han desarrollado, que son algoritmos específicos para la operación en las arquitecturas y hardware de cuántico, son capaces de romper fácilmente los sistemas criptográficos tradicionales, ¿cierto? Entonces ahí ya tenemos la alerta, es una cuestión que por ahí en algún momento los medios de prensa y la prensa especializada estuvo divulgando bastante, que la seguridad criptográfica está en peligro ante la capacidad de los computadores cuánticos, pero afortunadamente los matemáticos salieron al rescate. Entonces, los desarrollos matemáticos precisamente son la respuesta a esta amenaza y es donde nace de estos modelos algebraicos lo que son los desarrollos y algoritmos postcuánticos con un problema tan difícil de resolver que se transforma en una matriz o en un polinomio en este caso que contiene los datos cifrados y que intentar resolverlos resulta en términos de cómputo extremadamente complejo, difícil y en términos de tiempo muy extenso. Hablamos de en una cuestión donde no disponemos de computadores cuánticos para hacer las pruebas. Lo que estamos haciendo es desarrollar un modelo tan complejo que con los cálculos teóricos actuales hablemos de miles de años en cálculos teóricos, en lo que debería tardar un ataque con las capacidades de un computador cuántico. Estamos hablando de exaflop o ahora de zetaflop. Entonces, criptografía basada en redes o en retículos, ¿cierto? Criptografía basada en códigos y basada en hash. Nosotros estamos trabajando sobre la criptografía basada en retículos, que es el LW, y esta evoluciona a Crystal Keeper, ¿ok? Y decimos que la seguridad de estos modelos se basa en un problema matemático relacionado con retículos, ¿ok? El retículo es un conjunto de puntos en un espacio n-dimensional, por eso que es una matriz, ¿cierto? Con una estructura periódica, y eso es lo que le da el nombre de retículo. Pensemos en estos patrones así como de alfombra persa, ¿cierto? O de estas baldosas, ese es el concepto de retículo. Entonces, cuando tenemos estas matrices gigantes, digamos, de n por n en números de 512, de miles, ¿ok? Con sistemas de ecuaciones extremadamente grandes, ya el tamaño de esa matriz lo vuelve muy complejo de resolver y de encontrar los datos que están allí cifrados. A esos sistemas de ecuaciones le agregamos errores, que al final es un vector de error secreto, es un segundo secreto que se crea de manera aleatoria al momento de cifrar y que va a conformar la llave privada con la cual después voy a descifrar. Entonces, un sistema que ya es matemáticamente complejo, lo volvemos mucho más complejo agregando estos vectores de errores. Cuando hablamos de vectores es que en una de las dimensiones de la matriz agregamos valores que son valores secretos. Detectar uno es difícil, detectar miles es mucho más difícil. Entonces ahí el dibujito, este icono, para que mantengan ese concepto de
¿En qué se basa la complejidad y la robustez de estos modelos criptográficos? Es en insertar errores a una gran matriz o a un gran sistema de ecuaciones. Entonces, Learning with Errors, ¿cierto? Lo que hacía era, basaba la dificultad en lo complejo que es resolver un sistema de ecuaciones lineales, pero además que ha sido perturbado con errores aleatorios. ¿Ok? Entonces, bajo ese concepto, los sistemas de ecuaciones lineales, ok, lo que buscan en un sistema de ecuaciones es satisfacer todas las ecuaciones simultáneamente. Yo tengo que encontrar los valores de las variables para las miles de ecuaciones o de filas de mi matriz. Entonces, resolverlo ya existen algunos métodos, ¿cierto? Gaussiano o descomposición, ¿ok? Ahí hay un sistema de ecuaciones chiquitito, de 2 por 2, pero cuando estamos hablando de que hay que resolverlo de manera simultáneamente en un modelo de ecuaciones de miles por miles, entonces ya es un escenario complejo. Para una operación manual, no tanto para un supercomputador, un clúster tipo el Eftraru 260 teraflops, el de la Universidad de Chile, y mucho menos complejo para un computador cuántico de un exaflop. Ok, estamos hablando de de 10 a la 18 teraflops. Ahora, cuando hablamos de estos modelos de ecuaciones y vamos a insertar errores, entonces ahí es donde tenemos estos errores aleatorios. Si se fijan, ahora ya teníamos el conjunto de variables o de vectores A, B, C, y agregamos el vector de error secreto E. Empezamos a complicar este modelo matemático, y de ahí es donde viene este Learning with Errors, ¿cierto? Los modelos matemáticos con inserción de errores. Importante que vayamos entendiendo este marco teórico, porque es lo que después convertimos en un algoritmo y finalmente lo llevamos a código ejecutable. Entonces, el modelo que desarrollamos en la primera versión tenía características de seguridad muy potentes. Es decir, cuando llevábamos la matriz a un valor n, ¿cierto? A un valor n de 10 o de 64, ante un computador de un exaflop era como muy fácil de, de descifrar un ataque con algoritmos de Grove o alguno de simplificación cuadrática, era atacable, pero cuando ya la matriz la llevábamos a valores de 1024 o de 2048, ya hablábamos de miles de millones de años. De hecho, aquí teníamos unos exponentes de 279, exponentes de 589, que eran ya números muy difíciles incluso de leer. En este escenario y en esta primera implementación hicimos la medición de cuál era el área en la cual los valores de n comenzaban a dar resultados suficientemente seguros. ¿Ok? Y detectamos que, claro, sobre 512 ya los valores eran suficientemente seguros, en el sentido que el ataque con un computador con una capacidad de exaflop iba a tardar décadas o cientos o miles de años. ¿Ok? Y hasta ahí todo bien, con el objetivo particular de la seguridad. Teníamos la estructura, ¿cierto? Agregábamos la captura de los valores numéricos del mouse y de la cámara. Con eso generábamos la semilla de entropía, ¿cierto? Con la semilla de entropía realizábamos el procesamiento de generación de llaves, y con las llaves públicas realizábamos el cifrado, y con la llave privada el descifrado, y hasta ahí súper bien. Seguíamos cumpliendo el objetivo, pero nos encontramos con una problemática que no había una solución desde el punto de vista de la optimización de LWE, y tenía que ver con el tamaño. De hecho, con una llave de 1024 o de 2048, el archivo original crecía entre 3000 y 6000 veces. Entonces era absurdo tener un giga y terminar con 6000 gigas, ¿cierto? Terminamos con un gran almacén. Entonces el costo de almacenamiento era extremadamente alto, cumpliendo el objetivo de seguridad, pero estábamos sacrificando una capacidad de almacenamiento
gigantesca. Y ahí ese fue, digamos, lo que hasta ese momento nos mantuvo en términos de que cumplíamos con la seguridad, sí, muy potente en términos de resistir ataques cuánticos, pero una gran piedra, un gran obstáculo en términos de factibilidad y de- de- de cuestiones prácticas, de poder almacenar ese volumen. Estoy hablando que se puede hacer en computadores estándar, en los servidores que tenemos en nuestras empresas, en los data centers o los servicios que dentro de un presupuesto mediano se puede acceder, o incluso en los computadores personales. Entonces perdía mucha factibilidad y se quedaba dentro de lo que es un estudio, una investigación y no más que eso. Entonces, partiendo con 1792 bits, terminábamos con una cuestión enorme, ¿cierto? De 6000 veces, y de hecho las pruebas que hicimos las teníamos que hacer con mensajes, con un string pequeño, que en el mismo uso yo lo escribía, que eran 6, 8 o 12 veces el abecedario, no era más que eso. Por eso que eran unos pocos bits. Y no era manejable, sino me empezaba a llenar la RAM, después empezaba a operar la paginación y se volvía inmanejable, al menos para un computador estándar. Entonces, con esa potencia de inseguridad, pero con ese gran problema de almacenamiento, eh, tuve un pequeño consuelo en el sentido de decir, ok, en 20 años, en estos últimos 20 años, la capacidad de almacenamiento portátil creció 16.000 veces. Pero eso no era más que un consuelo. Y bajo esa misma perspectiva, yo dije, ok, significa que en los próximos 5 años deberíamos tener a esa velocidad de desarrollo de capacidad de almacenamiento, deberíamos ser capaces de, como tecnología humana, de crecer 4.098 veces en los próximos 5 años. Por lo tanto, este gran crecimiento de 6.000 veces o de 3.000 veces para matrices de 1024 por 1024 se iba a poder solventar. Pero aún así, hoy estamos con esta problemática y tendríamos que esperar 5 años. Así que era un consuelo no muy válido. Entonces, en ese contexto es que vino un poco a salvar el día con esta versión 2 y con la especificación que es una especificación matemática, donde estas grandes matrices se convierten en un gran anillo polinomial, en un anillo polinomial porque es un polinomio que se va recorriendo. El procesamiento de este polinomio gigante se recorre con una estructura lógica de anillo. ¿Ok? Entonces vamos con la parte buena de la historia, que es Crystal Keeper. Está basado, ¿cierto? Es una variante de LW, ¿cierto? Utiliza polinomios en lugar de los vectores que conforman la matriz, ¿ok? Existen algunos elementos básicos que son, por ejemplo, los elementos Q, que son algunas constantes, el N, que hay una definición de cerca de 3.000 es el número y 256 para N, que son estas pruebas, ajuste y error que al final construyó el estándar NIST y dijo, estos son los constantes con los cuales tú vas a tener seguridad y eficiencia computacional. El uso de anillos polinomiales, mayor eficiencia, ¿cierto? De hecho, lo ejecuto en una máquina, en un i5, en un i7, no hay ningún problema. Podemos cifrar documentos PDF, archivos de algunos gigas y se va a tardar segundos. O si son archivos muy grandes, yo alcancé a hacer unas pruebas con conjuntos de archivos de alrededor de 25 gigas y la verdad es que se demoró algunos minutos. Hablo de 3, 4 minutos, es que para esa magnitud y para el nivel de seguridad es un tiempo aceptable. Más se demora mi sistema operativo en actualizar. Eh, Implementa una transformada numérica teórica, que es una transformada rápida similar a la transformada de Fourier. Por eso que hay unas constantes que se definen para que la transformada sea eficiente. ¿Ok? Hay una compresión y eso permite reducir el tamaño de las llaves, y al reducir el tamaño de las llaves, cuando hago la operación contra mis mensajes
a cifrar, termino con un resultado cifrado de mucho menor tamaño. Entonces, CrystalKeeper, de verdad que salvó el día. Es una evolución práctica, ¿ok? Eh, muy optimizada, un poco consolidando la estructura matemática, ¿cierto? Ecuaciones lineales, Keeper, anillos polinomiales. La complejidad de LW es alta. Cuando hablamos de complejidad es qué tan difícil es al momento de un ataque. LW sigue siendo mucho más alta la complejidad. Keeper es una complejidad menor en términos de polinomios más manejables. Entonces, Keeper requiere menor capacidad de cómputo para cifrar y blindar los datos. Entendamos que estamos metiendo los datos dentro de una bóveda que tiene que ser lo suficientemente segura, y el meter esos datos en esa bóveda es mucho más económico en términos de cómputo y de almacenamiento. Ese es lo medular. Entonces ahora vamos a entender un poco y comparar matemáticamente lo que es Learning with Errors contra CrystalKeeper, ¿ok? En la columna de LW tenemos un sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones que vimos, digamos, en la educación media o en los primeros semestres de alguna carrera técnica o de ingeniería, ¿cierto? Con la única diferencia que acá se opera en un módulo acotado, en este caso un módulo 7, donde hay un rango, un subconjunto de números enteros en el cual se mueven estos elementos del sistema de ecuaciones. Y ese es un sistema de ecuaciones común y corriente. Todavía no hemos insertado los errores ni nada. Es un sistema de ecuaciones como los que nos tocó resolver por ahí en el primero o segundo semestre de la ingeniería. Y lo que tenemos a la derecha es el mismo sistema de ecuaciones convertido en un anillo polinomial, en un polinomio. ¿Ok? Ambos representan la misma problemática en términos de sistema y de desafío en la búsqueda de las variables, pero el polinomio resulta, incluso para una operación manual a lápiz y papel, resulta más cómodo y más eficiente de resolver. Y lo mismo ocurre en mayor magnitud cuando hablamos de sistemas de ecuaciones muy grandes y de anillos polinomiales muy grandes en términos de capacidad de cómputo. Cuando le insertamos los errores, ocurre lo mismo. La complejidad en términos de polinomio sigue siendo baja para ejecutar el polinomio y realizar el cifrado, muy difícil al momento de detectar los datos que están al interior de ese polinomio. Por lo tanto, hereda esa ventaja de este estudio y investigación matemática. Cuando llegábamos el modelo LW a las matrices y realizábamos las operaciones, ¿cierto? La suma y las multiplicaciones de matrices, el nivel de cómputo que se consumía era extremadamente alto. De hecho, en un i7 que lo tengo operando con CUDA, con una RTX, resultaba bastante exigente. En cambio, en el caso de los anillos polinomiales, la implementación no consume. De hecho, algo que siempre mantuve como premisa es que no sea condición disponer de una GPU. La idea es que cualquiera pueda cifrar sus datos y proteger su información ejecutándolo en un computador estándar. Por lo tanto, los anillos polinomiales permitieron eso. ¿Ok? Concepto clave, ahí está el icono, para que entendamos, digamos, por qué eh, es realmente una joya el manejar estas operaciones en la forma de anillos polinomiales. Entonces, sistemas de ecuaciones, ¿cierto? Versus anillos polinomiales Keeper. ¿Cómo se comporta frente a un ataque cuántico? Y acá estoy tomando lo de la presentación anterior, cuando hablábamos de un exaflop, y después me encontré con la noticia del desarrollo que están haciendo en Japón, donde tienen el proyecto para implementar, para, para construir una supercomputadora que opere a niveles de zetaflop. Bueno, nos encontramos con que el algoritmo Kyber, en contraste con AES y con RCA,
con una baja capacidad de cómputo, necesitaba, bueno, decenas de millones de años para que un computador de un zettaflop logre descifrar este nivel de seguridad. Estamos hablando de un algoritmo que es computacionalmente liviano, pero matemáticamente muy potente. Ahora, AES sigue siendo resistente. De hecho, AES 256 también está al nivel de Kyber 512. Para el mismo ataque, tenemos los mismos 50 millones de años. Yo creo que es tiempo suficiente para que como barrera, digamos, de protección de los datos. El problema es que AES es un modelamiento de llaves simétricas, perdón, sí, simétricas. Eso significa que mi llave con la que estoy cifrando se la tengo que entregar al destino a quien le estoy enviando los datos, y si se lo envío a otro tipo, genero otra llave y al final me estoy llenando de llaves. La gracia de la criptografía asimétrica es que cualquiera que me quiera enviar a mis datos, señores, aquí está mi llave pública. Por eso que es pública, todos la pueden saber. Y con esa llave me envían información. Y así funciona el intercambio de llaves con llaves asimétricas. Necesitamos enviar datos de origen a destino. Yo lo único que tengo que hacer es, señor destino, deme su llave pública. La tomo, cifro y le mando los datos, y nunca voy a mirar ni voy a conocer la llave privada con la cual el destinatario va a descifrar los datos. Esa es la gracia del modelo criptográfico asimétrico. Entonces acá tenemos la problemática de que los algoritmos AES son suficientemente robustos, sí, pero es un modelo de llaves simétrico. Y eso nos genera dos problemas. Uno, la gestión de llaves, que ya estar moviendo las llaves con la misma que cifro y descifro, se transforma en un vector de ataque, expongo la llave, moviéndola hacia el destino. Y por otro lado, tiene un problema de que los algoritmos AES no son factibles de utilizar, por ejemplo, en el cifrado homomórfico, que es el modelamiento, este sistema de cifrado en el cual mis bases de datos están siempre cifradas. Yo ya no tengo que ir a sacar los datos, descifrar y realizar operaciones. Las operaciones las hago sobre los datos ya cifrados y nunca dejan de estar cifrados. Eso es algo que imposible de realizar con AES, pero que sí se puede hacer con Kyber. Por lo tanto, los modelos, los algoritmos postcuánticos están teniendo esas consideraciones de desarrollo futuro, que es la criptografía homomórfica. RSA, que es asimétrica, no es segura ante un ataque con la máquina de un Zetaflop, una cuestión de milisegundos para descifrar. Por lo tanto, están fuera de cualquier aplicación en la medida que se hacen disponibles, y la amenaza cuántica se vuelve una realidad. Entonces, un poco este es el escenario entre la amenaza ¿cierto? Y la defensa en la cual estamos trabajando. Entonces, veamos la criptografía clásica versus la criptografía postcuántica, y acá elementos clave, más allá de la resistencia cuántica y todo lo que está en estas variables. Aplicaciones, como les dije, el modelo postcuántico permite cifrado homomórfico y aplicaciones multiusuario, origen, destino, llave pública, llave privada, ¿cierto? Eh, está diseñado para los futuros entornos tecnológicos. Cifrado homomórfico, modelamiento asimétrico y la confrontación en el sentido de poder traficar datos cifrados y almacenar datos cifrados. Por lo tanto, en los dos escenarios aplica muy bien. Y hay otras líneas de desarrollo y de investigación que no están en el horizonte muy cercano, pero estos algoritmos son mucho más flexibles, mantienen la robustez en términos de seguridad, y el hecho de ser modulares y estar muy bien pensados, creo que esa es una cuestión que estamos heredando, y yo agradezco a los matemáticos. No es una cuestión ni de desarrolladores ni de ningún informático, es algo puramente desarrollado y de las mentes matemáticas. eh,
la criptografía postcuántica viene a ser una herramienta muy potente, abre muchos caminos en términos de seguridad. Si yo tengo mis datos cifrados, por ejemplo, en un modelo homomórfico, eh, resulta muy difícil que esos datos sean alterados como dato propiamente tal. Entonces, vámonos a ver el desarrollo, que esto es lo realmente bonito, ¿cierto? Mucha PPT, mucha... Ya, este es un modelo, todavía no está, por una cuestión de tiempo, las 3 semanas que pasaron desde el 5 de septiembre, aún está en un código monolítico, estoy simplemente usando algunas librerías, heredé algunas librerías que eran las que convierten de archivo a bits, y cosas así, que esas sí las pude reutilizar del modelo de funciones y módulos y objetos del desarrollo anterior, pero todavía tengo la lógica central en Python. La idea es que todos los elementos después los pueda llevar a librerías en C o en Rust. Ahí yo tengo también el conflicto personal, pero el objetivo es que esto ya es funcional. Después tengo que empezar a desmenuzar este código en librerías que permitan, al momento de compartirlas, permitan reutilizar, ¿cierto? Entonces, veamos cómo anda esta cosa. Lo primero que hacemos es definir, intentamos que este es un modelo con un sentido pedagógico, ¿ok? Por lo tanto, yo defino manualmente cuál va a ser la variante Kyber 512, 768 o 1024, y esto es el nivel de seguridad, ¿ok? Nos vamos a ir al máximo, Kyber 1024, ¿ok? Y ahí ya tengo las constantes con las que voy a operar los polinomios, y vamos a partir por generar las llaves, el primer elemento, ¿cierto? Y lo que vamos haciendo es ir tomando valores numéricos, los pasamos por una función contra un número aleatorio, y eso genera más aleatoriedad. Ahora el mouse se mueve en un entorno de valores acotados, que son el X y de mi pantalla. Por lo tanto, el nivel de aleatoriedad del mouse es bastante cuestionable. ¿Dónde podemos encontrar un nivel de aleatoriedad muy alto? En la cámara. Obviamente, esto depende de hacia dónde está apuntando la cámara, ¿cierto? Ya, y aquí tenemos la semilla de entropía. Esta es la semilla de entropía, ¿ok? Eh, Hay una característica de la semilla de entropía que es el nivel de aleatoriedad. Como esto lo manejo en bytes, 4,9 está sobre la mitad. Este es un nivel de aleatoriedad mediano, está ahí como sobre la mitad, un poquito más de 4. Si la cámara la orientáramos hacia algún video un poco psicodélico, con muchos colores, hacia la autopista cuando hay congestión, luces y cosas así, los niveles de entropía de la semilla he llegado a sobre 5. Me ha costado, tal vez tengo que combinar o extender el tiempo de captura, eh, tener más de una cámara, pero eso es una cuestión que en realidad es relativamente sencillo en el sentido de poder manejar los periféricos, ¿ok? Por lo tanto, ya tenemos una fuente de entropía extra más allá del random que me entrega el código. Entonces, este va a ser la llave 1. Y esta es una cuestión nueva, un chiche de este desarrollo, en el sentido de que yo ahora almaceno las llaves. Si se fijan aquí a la izquierda tengo la lista de archivos y tengo la llave pública y la llave privada, ¿cierto? Las tengo como archivos. Lo que voy a hacer es, señores, aquí está mi llave pública, cualquiera que me quiera enviar información tiene que cifrar con esa llave. ¿Ok? Y la llave privada la guardo con mucho recelo, y ahí viene una componente de desarrollo y protección para poder resguardar aquella llave, la llave privada o la llave secreta. Entonces tenemos la llave, ¿cierto? La generación de llave tardó 0,081 segundos.
Una vez que tenemos la llave, vamos a cifrar. Ahora, ¿qué voy a cifrar? Aquí tengo el PDF de syscontrol versión 8.1, la nueva versión. Son cerca de, creo que 1500 kilos. ¿Con qué llave? Con mi llave pública. Y aquí es donde nos tomamos la gracia de los computadores actuales que tienen múltiples cores. En base a la disponibilidad de recursos empieza a ocupar más hilos. En el caso, yo tengo, bueno, abierto Teams, tengo abierto PowerPoint y algunas otras. Bueno, Microsoft tiende a tener varias cositas por ahí corriendo, pero dispone de 10 hilos. Aquí tengo mi archivo cifrado. De hecho, aquí lo acaba de generar. Y las métricas del archivo original, 1400 kilobytes, que hubo una compresión. Y en términos de compresión, el zlib estándar, que comprime por patrones, por repeticiones, es muy eficiente, 45%, pero después viene este crecimiento que genera el cifrado propiamente tal. ¿Se acuerdan que en el LWE teníamos el crecimiento entre 3000 y 6000 veces? Bueno, en este caso, que estamos con el máximo nivel de seguridad, que es Kyber 1024, el crecimiento es de 90,57 veces. Entonces, ahí está la optimización en términos de almacenamiento. Antes teníamos unos crecimientos de 3000 veces, en el mejor de los casos. Ahora el aumento de volúmenes de 90 veces, que es una cantidad, un factor de crecimiento totalmente manejable, al alcance de las capacidades de almacenamiento actuales, entendiendo que con esto ganamos un nivel de seguridad altísimo. O sea, no estamos pensando en el nivel de seguridad de que me lo van a cifrar con un clúster de computadores o con los computadores de un data center, ni siquiera con Leftraru más Guacolda, el sistema completo de supercomputadoras de la Universidad de Chile. Aún así, este algoritmo, este cifrado sigue siendo resistente. Entonces, aquí tenemos la medición, los resultados, digamos, concretos. El cifrado tardó 21 segundos, ¿ok? Para 1400 kilobytes. En la medida que el archivo va creciendo, el tiempo de cómputo no es lineal, tiende a volverse un poquito más eficiente, porque los archivos, al menos en ofimática, los archivos tienen mucha repetición, por lo tanto permite tomar, cuando estamos aquí operando estos hilos, lo que estoy haciendo es cifrar en bloques. Pesco el archivo, lo fracciono y cada uno de estos pedacitos lo voy cifrando contra la llave y el polinomio, y genero este conjunto, este trozo de cifrado, que después los voy a almacenar concatenados como un gran archivo cifrado, que es este que está acá. Cuando los archivos son más grandes, los bloques tienden a ser un poco más grandes, por lo tanto los hilos, el uso de los múltiples hilos es más eficiente. Cada hilo está cifrando bloques más grandes. ¿Ok? Vamos a descifrar el archivo que está acá con la llave secreta, la que generamos al inicio. Entonces acá hay una cuestión importante que les quiero mostrar. Cifrar ese mismo volumen de datos tomó 21,5 segundos, y descifrarlo tomó 7,2, un tercio. Esto es para entender que cuando yo almaceno datos y lo estoy metiendo en esta bóveda de alta seguridad, también los debo tener disponibles. Por lo tanto, ir a buscarlos y descifrar los datos debe ser algo también eh, computacionalmente factible. Por lo tanto, el ir a buscar los datos, claro, como tengo la llave privada, por lo tanto, conozco el vector de errores de este sistema de ecuaciones que lo llevamos a un anillo polinomial, me resulta, en el fondo, tengo las múltiples llaves
de cada uno de los componentes del polinomio. Y eso me facilita el cálculo y el procesamiento de descifrar. Entonces, bueno, esto que vimos en este par de minutos, ¿cierto? Generamos las llaves, perdón, generamos la semilla entropía, generamos la llave pública privada, generamos un conjunto de polinomios aleatorios con errores aleatorios, tomamos la llave pública, tomamos los datos o el mensaje, ¿cierto? Que el botín que queremos proteger, lo pasamos por las operaciones polinomiales y generamos este resultado que era 90 veces en términos de factor de crecimiento y con un nivel de robustez gigantesco, que es lo que vamos a entender ahora. Entonces teníamos el cálculo, ¿cierto?, de la semilla de entropía. Ese es un cálculo, ¿cierto? Genera polinomios aleatorios, hay una suma y multiplicación de polinomios, ¿cierto? Y genero el par de claves. La primera línea que está acá, esto es la fuente que tomé del mouse y de la webcam. Y por último, genero un almacenamiento de claves en archivo, que eran los .key que vieron ahí, ¿cierto? La pública y la public y secret. Entonces tengo las llaves, tengo un listado de archivos por extensión, los archivos cualquiera, digamos, los que quiero cifrar. Tengo una carga de claves desde archivo, yo voy a buscar a mi almacén, a mi llavero. Necesito cifrar, voy a buscar a mi llavero de llaves públicas. Necesito descifrar, voy a buscar a mi llavero, y ese es el llavero que tengo que proteger con mucho recelo. Voy a descifrar, voy a buscar a mi almacén de llaves secretas. Hago una conversión de archivo a bits o de mensaje a bits o lo que quieran a bits, porque esta es una operación que se realiza en términos de bits. Hago una compresión de los datos previos al cifrado, ese 45%, que parecía maravilloso, pero después termina en un factor de crecimiento de 90. Encripto el mensaje con la clave pública y desencripto con la clave privada. Tengo Cuando desencripto, tengo que descomprimir la compresión que hice al principio y convertir los bits nuevamente al archivo PDF original que teníamos acá. ¿Ok? En términos de desarrollo puro, esto hablando en lenguaje de programador, hay una optimización de hilos de ejecución. No tomé el camino del uso de GPU, a pesar de que es tentador, pero las GPU no son abundantes. La idea es que esto sea una aplicación usable en todo tipo de computadores. Eh, Le incluí lo que es la medición de rendimiento, que es lo que vimos ahí en colorcitos, ¿cierto? Con la librería Colorama, que no es de lo más estético, pero permite un poquito identificar los principales números. Y una interfaz, ¿cierto? Con un menú, pero estamos pensando en una mirada didáctica. En este sentido, en una operación totalmente productiva, no necesitamos conocer la llave, ni el largo, ni nada. Simplemente cíframe este archivo y guárdame las llaves y manda a todo el mundo que se quiera comunicar conmigo. Ahí tienen la llave pública y eso es todo. Entonces, un poco consolidando esto, teníamos un nivel de desempeño en el que crecíamos en términos de 6.000, casi 7.000 veces, 6.716,11 veces. Y vino Crystal Kyber con sus desde 512, 768, 1024, al menos es lo que tenemos implementado ahora, y tuvimos rendimientos muy buenos. De hecho, con Kyber 512, ¿se acuerdan que el cifrado nos tomó 21 segundos? Bueno, con la llave 512, con la cual tenemos un ataque con un computador cuántico de un zetaflop, tardaba 50 millones de años. Ahí se demora menos de la mitad. 21 segundos se demora con el Kyber 1024, 9 segundos se demora con Kyber 512. Y la tasa, el factor de crecimiento no es 90, es 54. Con 1024, el factor de crecimiento era de 90, ¿cierto? Y bueno, en una de las pruebas a mí me tardó 15 segundos, pero en la que hicimos ahora tardó 21 segundos.
tiene que ver con la utilización, no sé, PowerPoint, me imagino, Teams y la cámara que tengo activa. Pero es totalmente factible y sigue siendo seguro ocupar Kyber 512. O sea, no necesitamos sobredimensionar las cosas con, con Kyber 1024. Pero en caso de ser necesario, ahí está. Es decir, la misma aplicación, y eso es algo que no ocurre con AES, por ejemplo. No es que yo hoy quiero estar en un nivel de 128 y después de 256. Significa modificar los desarrollos. Aquí con el mismo desarrollo simplemente le digo, este archivo usa 512, con este otro ocupa 1024 o 768. Ahí hay mucha flexibilidad en ese sentido y eso nos da libertad en el desarrollo. Ataques cuánticos. ¿Contra qué nos estamos protegiendo? Está el algoritmo de Grover, ¿cierto? Y aquí es donde está la aceleración cuadrática. No es el fin de esta presentación, pero en términos matemáticos lo que hace es reducir la seguridad a la raíz cuadrada de su nivel de seguridad clásico. Es decir, si yo estoy en un nivel de seguridad o de complejidad de 256, de exponente 256, esto la reduce a 128. ¿Ok? Así en términos muy simplificados. Hay una variante de Grop que es exclusiva para atacar los modelos criptográficos tipo Kyber y los modelos criptográficos basados en retículos, que en realidad lo que hace es mucho más eficiente, pero aún así sigue siendo incapaz porque ocupa tiempos que son, digamos, números de estos de decenas de ceros. Está el ataque de reducción de retículos cuánticos, ¿cierto? Que el otro son los tres algoritmos con los cuales podemos atacar. Y acá hay una línea de investigación y desarrollo importante que es desarrollar los ataques para estos algoritmos cuánticos. Esto es una mejora de los algoritmos clásicos, ¿cierto? Que lo que hacían era reducir las matrices, pero está pensada en explotar las capacidades de los computadores cuánticos. Es algo que está todavía en desarrollo y en investigación, lo que son la reducción de retículos, pero son cuestiones que hay que tener siempre ahí en la mirada, o por lo menos en la mirada periférica, porque en la medida que estos algoritmos se van optimizando o algún matemático desarrolla una manera de romper la seguridad, obviamente, ¿cierto? Tenemos que reaccionar. Entonces es bueno estar ahí mirando lo que ocurre. Ahora, más allá de decir esto es seguro, esto es muy seguro o no, a mí me gusta llevarlo siempre a números y la implementación actual tiene un nivel de seguridad de 128 bits y, y digo la implementación actual porque esta implementación que vimos ocupa los principales elementos de Crystal Kyber, pero todavía faltan. Es decir, faltan algunos elementos para poder llegar a los niveles de 256 bits en términos de magnitud de seguridad. Entonces, hay una resistencia cuántica, la capacidad, sí, es parcial, en términos de que se demora 50 millones de años, pero el Kyber completo viene a ser mucho más. Eh, Me permite el uso de las transformadas y algunos encapsulamientos, me va a permitir reducir las llaves públicas y privadas a cerca del 50% de lo que estamos usando hoy en día, al menos para los cálculos que hice con Kyber 512. Y hay una cuestión que la quise agregar que tiene que ver con la protección de canal lateral. Y la agrego particularmente, y espero que esté conectado, porque hay un amigo de LinkedIn que fue muy insistente en decir que este tipo de implementaciones no tenía protección de canal lateral. ¿Ok? Voy a explicar un poquito más adelante lo que es la protección lateral. Las primeras tres filas que están acá, con este desarrollo de hoy en día, tiene estos niveles de complejidad, ¿cierto? De 2 a la 140, 2 a la 200 y 2 a la 260, con un tiempo teórico calculado de ataque para un computador de un zetaflop, me voy a ir al más potente, la columna de la derecha,
de 1.000 millones de años, el resto 10 a la 39, 10 a 55, no quise escribirlo porque terminaba con una letra chiquitita, ¿cierto? Hablamos de billones, por lo tanto, el objetivo de seguridad y de eficiencia ya lo alcanzamos. Las siguientes tres filas que están en letras negras es el Kyber completo, con transformada numérica, con el encapsulamiento, que son algunas operaciones matemáticas adicionales, y ahí los niveles de seguridad aumentan un poquito, ¿cierto? Donde teníamos 1 millón de billones de años, ahora tenemos 10 millones de billones. No sé si vale la pena sacrificar esa capacidad de cómputo por eh, resistir y aumentar de 1 millón de billones de años a 10 millones de billones de años. ¿Ok? Entonces, conceptos clave, las llaves y el cifrado. Acá hay una cuestión de seguridad acumulativa. Muchos entienden lo que es la seguridad en profundidad, donde yo voy generando distintas capas y voy resistiendo en cada una de estas capas hasta, ojalá que todas las capas resistan hasta llegar al core donde tengo mi almacén de datos, ¿cierto? Mi joya. Entonces, cuando yo tengo las llaves desarrolladas con aleatoriedad adicional, esta que me provee la webcam, estoy proporcionando seguridad acumulativa. Estoy dando un nivel de aleatoriedad al cifrado que aporta a la dificultad en términos de dificultad de ataque. La resistencia a diferentes ataques, algunos ataques se centran en las llaves. Voy a intentar conocer fuerza bruta con diccionario, fuerza bruta con semilla, ¿cierto? Y al final lo que yo intento es encontrar la llave privada para pescar este almacén cifrado que es una bóveda, ¿cierto? Indestructible, y poder abrirla. Y los otros se centran en el proceso de cifrado. Esos son los dos tipos de ataque contra las herramientas criptográficas. Hay una propiedad que es la tengo que leer, de indistinguibilidad. Y eso tiene que ver con eh, qué tan discreto o qué tan desapercibido pasa un conjunto de datos respecto de otro. Que las llaves, como los textos cifrados, parezcan aleatorios para un atacante. Aleatorio significa que cuando yo veo estos datos, no sé si estoy viendo la llave, no sé si estoy viendo un archivo cifrado. El, el poder ver eso, como cuando vemos una planicie de pastizal y se ve toda igual, o un montón de, ¿cierto? Miles de ovejas y se ven todas iguales, pero una de ellas es la llave. Ese también es una característica de seguridad. Lo que significó migrar de LW a Kyber, ¿cierto? Tenía que ver con que tomamos esta dificultad de resolver tan potente y la heredamos, pero con la eficiencia de los anillos polinomiales. La generación de llaves, ¿cierto? A través de los polinomios. Me voy a saltar esto un poquito, ¿cierto? El proceso de cifrado utiliza nuevos polinomios aleatorios, más ruido, estos errores secretos que hablábamos cuando estábamos viendo el- el marco teórico matemático. ¿Ok? Entonces, permite ocultar el mensaje con estas operaciones, anillos polinomiales, y estos errores secretos que son el ruido adicional. Entonces, en conclusión, eh, lo que tenemos acá, y algo que quise destacar en la presentación anterior, resultados. Eh, Más allá del estudio, y es algo que a mí me costó mucho, y me sigue costando, lo documento y lo vuelvo a leer, y siempre estoy con la sensación de que no lo comprendo completamente, es que pudimos llegar de un modelo matemático, gracias a los matemáticos, son personas geniales, a un algoritmo suficientemente entendible que cumplía con la estructura lógica para poder llevarla a un código, en cualquier codificación, cualquier lenguaje,
¿ok? Y por lo tanto ahí lo que estamos hablando es de un resultado, una aplicación funcional, utilizable, factible de integrar y con la cual yo puedo pescar este archivito, lo podemos compilar, un ejecutable y voy a cifrar mis datos, si voy a tener un respaldo de alguna información sensible, delicada, personal incluso, voy a tener un cifrado extremadamente potente. Entonces, la implementación es una solución factible, desde que la teníamos en LWE. La entropía extra aportaba un nivel de aleatoriedad, ¿cierto? La especificación Crystal Kyber vino a resolver esta problemática, por un lado del cómputo, y la gran problemática del almacenamiento. Entonces, optimizó el desempeño del cómputo y el almacenamiento, proporciona cifrado asimétrico fundamental en las estructuras de negocios y de intercambio de datos de hoy en día. Es totalmente factible para el cifrado homomórfico, que ya está siendo utilizado en algunos servicios y estructuras de servicios en la nube. Es la manera en la cual un intercambio de datos y de información multiusuario permite que mi destinatario, a quien yo le quiero enviar información privada, ponga a disposición de todos los orígenes su llave pública. Por lo tanto, proporciona funcionalidad para las necesidades actuales. Está diseñado para entornos cuánticos y futuras tecnologías. Por eso este sobredimensionamiento, cuando hablamos de que un computador de un zettaflop va a tardar 50 o no sé cuánto, 1.000 millones de años, se trata de que esto tiene que ver con pensemos que estamos en una guerra. Estamos desarrollando nuestro propio armamento para atacar, o estamos desarrollando tecnología para defendernos en cualquiera de las posiciones, pero la ofensiva la ofensiva no es algo que se realiza con delicadeza. Normalmente un ataque es muy destructivo, es muy dañino, por lo tanto tenemos que tener un nivel de blindaje tal que cuando decimos es que con tu supercomputador te va a tardar 50 billones de años, yo no sé desde el lado ofensivo qué tanto están desarrollando así como esto. Por lo tanto, necesitamos tener una brecha, un margen de seguridad gigantesco para estar realmente tranquilos de que nuestros datos son seguros. Bueno, un poco cerrando lo que es esta presentación, les quedé debiendo lo que era la explicación de los ataques laterales. Y esto para mi amigo LinkedIn. Los ataques laterales se refieren a, por ejemplo, alguna detección de ondas electromagnéticas, escuchar el teclado. Son todos estos ataques físicos que van eh, por el lado, más allá del mismo cifrado, de la misma llave, y tiene que ver con detectar algún comportamiento térmico, electromagnético, el sonido de las teclas, pero honestamente creo que este desarrollo no va por ese lado. Si se fijan, cuando se generaron las llaves, no es una llave que yo la escribí 1, 2, 3, 4, 5, 6. De hecho, se resolvió el problema de las contraseñas inseguras que algunos usuarios inconscientes, ¿cierto? Ocupan la clave 1, 2, 3, 4, 5, 6, mi nombre 2024 y esas cosas. Acá eso no existe. Por lo tanto, los ataques laterales, primero, no son el objetivo de este desarrollo y segundo, son ataques muy poco factibles. Por lo menos yo las pruebas de concepto y lo que he visto es muy poco. Se habla de que puedo detectar con un modelo de inteligencia, aprender de que aquí sonó y apretaste la tecla A, la tecla L, ya, pero era la A mayúscula o la A minúscula. Entonces, eh, por lo menos yo no lo veo como una amenaza. Siempre lo tengo presente a ver qué se puede hacer. Pero creo que ese ataque lateral no es parte de un escenario al cual vale la pena destinarle tanto tiempo y tanto esfuerzo. En esta última slide quiero hacer un poco un saludo y una mención. Batería a los chicos de Tuoco, excelentes en ciberseguridad, más que ser una empresa con la que hemos trabajado, son muy buenas personas y muy buenos profesionales, así que ahí un guiño para
los amigos de Tuoco. FinSyn, don Ricardo, espectacular. Si alguien quiere ver lo que significa la Fundación de Investigación en Seguridad de la Información, FinSyn, búsquenla. Es una fundación que entrega información muy útil, está normalmente generando, desarrollando conocimiento, entrega información dura, técnica, de utilidad. Así que ahí, eh, al menos, al menos una buena cerveza se merece don Ricardo. Tochisi, una excelente organización. Ahí los chicos, don Carlos Montoya, don Sebastián, están haciendo una gran labor. Busquen en LinkedIn y en la página de Sochisi. Ellos están preparando, entiendo, para la próxima semana, partiendo de octubre, un bootcamp donde hay una decena o mucho más de charlas en ese bootcamp, donde hay profesionales de distintas especialidades del ámbito normativo, del desarrollo, del ethical hacking, de la concientización. Es un staff de presentadores muy completo y están en estos próximos días preparando una batería de eventos en línea muy interesantes. Y a mis super amigos de Cibir Security, ese PIR es con cariño, ¿cierto? Así que un saludo a los chicos que están ahí, están haciendo un trabajo espectacular. Hay un espíritu, digamos, de comunidad donde se intercambia información de muy buena fe. Y nos tenemos que ver el 22 de noviembre en la Lockdown Fest. ¿Ok? Ahí vamos a estar presentando un conjunto de desarrollos que partí tecleando algunas implementaciones en noviembre del año pasado. Esta va a ser una muestra de un conjunto de soluciones que forman toda una suite y un ecosistema que van desde ejercicios con evidencia de ataques a la cadena de suministro del software. Tenemos la evidencia, tenemos los resultados, tenemos algunas herramientas de ataque, de filtración de datos y todo. Digamos, vamos a tener una presentación, al menos de mi parte, muy completa. Son 3 o 4 implementaciones que operan en conjunto. Es todo el historial de cómo se realiza un ataque de alta complejidad. Em, Así que nos vemos en Lockdown Fest 2024, el 22 de noviembre. Ahí vamos a estar con varios especialistas, vamos a tener distintos tipos de ataques. Va a ser una cuestión muy entretenida, es presencial. Así que por ahí échenle un vistazo en las redes a Lockdown Fest. Y bueno, muchas gracias, le agradezco a todos. Yo entiendo que hoy es viernes, es día de relajo, día de cerveza para algunos. Un saludo especial para los amigos de Innovanet. Innovanet, suelo fértil, donde estamos desarrollando, implementando desde las tecnologías de seguridad tradicionales, potenciándolas con todas estas investigaciones. No sé si alguien tiene alguna consulta. Esteban, al parecer no hubieron muchas consultas en el chat, pero Leonardo Soto dice, muy buena charla, Esteban. Gracias por la dedicación y las ganas de compartir. Me retiro a clase. Ahí lo Se vi. retira de clase, justamente. Sí, sí, no, mira, se agradece a todos los que están acá. Una de las cuestiones que vamos a hacer próximamente es, primero, compartir el video, por supuesto. Eh, el video anterior está, pero en realidad creo que ya con esta versión 2 no amerita mucho ver la versión anterior. Otra cuestión que quiero hacer es concretar y respetar, antes que mis profesores me vayan a crucificar, respetar las buenas prácticas del desarrollo y dividir los objetos como corresponde, crear las librerías y armar la estructura de software decente. Por ahora es funcional, ahora tiene que ser, digamos, muy, muy
de vestirse, digamos, como debe ser un buen desarrollo. La idea es después esto documentarlo y hacerlo público. Em, la idea es que una herramienta de seguridad como esta esté disponible para todos. Aquí, digamos, lo que prima es el espíritu de comunidad y de conocimiento libre, así que espero que por ahí algunos se interese en tomar lo que hay, trabajar en conjunto y hacer desarrollos propios, desarrollo, digamos, en Chile. Eh, les comento que esto no es un desarrollo hecho con grandes recursos, es hecho, digamos, con más pasión que nada. Esteban, ahí aparece una pregunta, Manuel Torres, dice, muy buena charla, hoy en día, ¿esto está implementado de manera práctica en algún software o hardware? Ya, el software que tengo, lo que, como les decía, tengo que hacer la estructura completa para después compilarlo y compartir la aplicación y que la usen, digamos, con libertad. Cada uno genera sus llaves, las tiene que resguardar, ¿cierto? Y va a poder cifrar sus archivos. Obviamente la llave privada es la que tienen que mantener lo más lejos y a resguardo. Por aquí tengo mi disco, mi backup, ¿cierto? Con mi archivo cifrado y las llaves las puedo tener en una pendrive, donde quieran. Em, pero sí, o sea, es un desarrollo de software. Como software es liviano, pesa algunos kilos, perfectamente en las pendrive de hace 10 años se puede transportar. El algoritmo, el desarrollo del algoritmo, ¿cuánto tiempo te ha llevado y sabes si alguna institución de investigación independiente tiene algo similar? No estoy seguro, no he tenido, no seguí indagando en lo que están haciendo las universidades. En los repositorios públicos, por ahí me encontré con un par de desarrollos, pero todavía están operando con el modelo de ecuaciones lineales, por lo tanto es muy pesado, siguen con esa problemática, y la estructura con la que está desarrollado me parecieron que son un poco alambicadas, pero bueno, ahí es la manera en que cada desarrollador define la estructura de su software. Pero desarrollos locales no estoy completamente seguro. Probablemente hay en el mundo académico. ¿Estás intentando trabajar con especialistas matemáticos para las dudas que puedan aparecer? Sí, de hecho estoy trabajando, hay un profesor español y hay un amigo que está por allá que es quien me contactó. Con él resolví algunas problemáticas de los algoritmos antes de llevarlo a código. Y es con quien, en la medida que su tiempo lo permite, son personas que están en otra. De hecho, con los matemáticos para mí son realmente admirables, pero sí, de hecho tengo estrictamente prohibido mencionarlo, etiquetarlo. Es una persona que es muy amante de las matemáticas y él es que me ha ayudado, es profesor de matemáticas en España. Em, Bueno, un poco para cerrar, tengo un par de, de- de párrafos que los dejé escritos porque los fui redactando, los borré, los manoseé un montón de días. Y es que, a ver, primero, desde el punto de vista técnico, el desarrollo de Crystal Kyber es un ejemplo de cómo es un ejemplo del poder transformador que significa la investigación matemática avanzada. Tenemos que empezar a mirar con otros ojos a los matemáticos y por ahí los jóvenes, a su profesor de matemática que probablemente odian y los hace sufrir con los contenidos, empiecen a verlos con otros ojos porque ese es el camino, esa es la herramienta, la semilla con la cual podemos hacer cuestiones interesantes. No estoy hablando solo de cifrado, modelos de aprendizaje, todo lo que hay de inteligencia artificial, detrás hay matemáticos. Así que ojo con los profesores y con los matemáticos, los ingenieros en matemáticas, ¿ok? Y bueno, esto comenzó como un estudio teórico sobre retículos, ¿ok? Y era un estudio teórico de retículos y problemas algebraicos complejos, pero seguía en el contexto de la investigación matemática. Y fue evolucionando gracias a los informáticos o los matemáticos que se involucraron con los cálculos de cómputo, que evolucionó a prácticas para, para desafíos de seguridad de alto nivel.
que en el fondo nosotros lo que estamos haciendo es desafiar a esa capacidad cuántica, ¿cierto? Intenta atacarme que soy suficientemente robusto. Esta implementación que vimos acá y que se va a compartir, yo lo que quiero es después un poco ir mejorando todo esto y que quede con una aplicación un poco más bonita, más usable. No sé si le voy a agregar una interfaz gráfica, no soy muy amigo de eso porque termino agregándole peso a algo que tiene que ser sencillo. Pero esta implementación demuestra cómo las matemáticas abstractas, las matemáticas en la medida que se vuelven complejas son abstractas, pueden traducirse en aplicaciones concretas para proteger nuestra información. El objetivo por el que muchos estamos acá es proteger la información, proporcionar privacidad, y este es un ejemplo de cómo las matemáticas abstractas se transforman en eso, en una aplicación. Está ahí, la vieron. Y lo otro, una reflexión final. eh, Esto es para quienes están en sus primeros roles o los primeros trabajos, los jóvenes. A ver, la búsqueda desinteresada del conocimiento, libre de la presión de la fama o del interés del beneficio económico inmediato, es el motor para la verdadera innovación revolucionaria. Hablo de innovación, pero innovación de verdad, ¿ok? De crear algo que pase un poquito más allá de la teoría de la PPT y termine en una aplicación que ahí está, bájala, úsala y empieza a cifrar tus archivos, protégelo, ¿ok? Entonces, la idea es que hagamos cosas de ese estilo. Si por ahí alguien está en un curso, en un diplomado, autodidacta, en términos de inteligencia artificial, modelos de aprendizaje, empieza a investigar los modelos y los desarrollos de redes neuronales y empieza a desarrollar su propio modelo de aprendizaje. Hay cuestiones que se pueden hacer, basta tener un poco de buscar información autodidacta, ayudarse con con alguien que tiene un poco más de experiencia y conocimiento y atreverse. Hay que atreverse. No se imaginan, por ahí les voy a mostrar la cantidad de carpetas que tengo con desarrollos que terminaron siendo un fiasco porque no resultan, pero la investigación y el desarrollo es así. O sea, yo de dos o tres cuestiones que he hecho, estos desarrollos que tengo preparados para la lockdown, serán en total 5, pero tengo decenas de carpetas con códigos que al final se perdieron porque no era factible, me encontré con algún problema extremadamente complejo que no pude resolver, no lo entendí, o la verdad es que el costo de implementarlo era altísimo para el beneficio que iba a entregar. Pero chicos, no dejen de investigar, no se queden con seguir solo vendiendo cajas mágicas y ser especialistas en la marca X. Las soluciones que nos ofrece el mercado son buenas, pero créanme que le podemos aportar mucho más con desarrollos propios. Y ese es un verdadero diferenciador si lo vemos desde el punto de vista de incluso de los negocios. Así que eso, eh, con esto quiero cerrar. Ya es viernes. Desearle a todos que tengan un excelente fin de semana. Agradecer la paciencia y el que hayan estado aquí. Muchas gracias. Vamos a dejar la grabación dentro de unos días disponible de acceso público.